Buenas tardes a todos. Agradecemos mucho su presencia en esta ocasión grata para todos nosotros para la presentación del libro Genealogía del Estado desde América Latina 3, la construcción de la subjetividad moderna, una interpretación desde el necropoder, escrito por el doctor Carlos Juan Núñez Rodríguez, quien es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestro en Filosofía en el área de Filosofía Política por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Historiografía por la UAM y doctor en Estudios Organizacionales por la UAM Iztapalapa. El doctor Carlos Juan Núñez, autor de esta obra, es profesor de tiempo completo del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta con el perfil PRODEPSEP. Es integrante del Comité de Posgrado Integral en Ciencias Administrativas de la UAM, Unidad Iztapalapa. Asimismo, es autor de este libro que ahora presentamos y que es el tercer tomo de la serie Genealogía del Estado desde América Latina. En este caso, se trata de un texto sin duda interesante que pone sobre la mesa un tema clave para los estudiosos de la realidad social desde nuestros entornos locales, al analizar el origen de la modernidad, del capitalismo y del colonialismo, sus efectos en América Latina y en el continente americano a partir de un conjunto de tecnologías y dispositivos que llevaron a la invención de un conjunto de subjetividades, prácticas institucionales y prácticas discursivas globales. Para esta presentación contamos con la valiosa participación de 3 reconocidos compañeros investigadores, a quienes presento a continuación. Nos acompaña el doctor Mario Ruiz Otelo, quien es doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciado en Sociología por la misma universidad. Es miembro de la Asociación Filosófica de México, es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su labor de investigación se dirige a los proyectos sobre filosofía política en Hispanoamérica, modernidad y globalización y democracia en México. Entre sus publicaciones podemos mencionar Crítica de la Razón Imperial, la filosofía política de Bartolomé de las Casas, y su colaboración en el libro El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y Latino. Bienvenido, doctor Mario Ruiz Otelo. Está también con nosotros la doctora Maya Victoria Aguiluz Ibargüen. Ella es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la UNAM. Actualmente es investigadora titular C definitiva del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM. Ella está adscrita al programa de investigación Ciencias Sociales y Literatura y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son teoría social contemporánea, discurso sociológico en la modernidad, estudios del cuerpo, los vectores vida-muerte en formación cultural, relación humano-no humano, espacialidad y emociones en teoría social. Bienvenida, doctora Maya Victoria. Y también nos acompaña el doctor Sergio Tamayo Flores Alatorre, quien es doctor en Sociología por la Universidad de Texas, maestro en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y es arquitecto egresado de la UAM Azcapotzalco. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco. Participa en la línea de conocimiento de estudios laborales de la maestría y el doctorado en estudios sociales en la orientación temática, espacio y trabajo. Es coordinador de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, ha publicado libros y más de 130 artículos especializados sobre identidades colectivas, movimientos sociales e identidades urbanas, cultura política, prácticas de ciudadanía y apropiación política del espacio público y metodologías cualitativas. Bienvenido, doctor Sergio Tamayo. Damos entonces paso a los comentarios de nuestros presentadores. Comenzamos con la doctora Maya Victoria Aguiluz Ibargüen, por favor. Muchísimas gracias. No es una figura retórica decir que estoy realmente encantada de poder compartir con el autor de este libro que hoy presentamos, el doctor Carlos Juan Núñez Rodríguez, pero también con 2 profesores, colegas, que se sitúan realmente en
no sé si decir en el umbral entre los estudios inter y transdisciplinarios que tienen que ver con, bueno, ya vamos a hablar de los territorios y las superficies sociales, pero también ubicados en estas fronteras entre la filosofía, el pensamiento hispanoamericano, como lo hace el doctor Sotelo, y buenamente con un pensamiento pues arquitectónico, podría decir yo, que proviene pues de sus distintos fluentes formativas y que personifica el doctor Sergio Tamayo. Han sido colegas y maestros, muchas gracias. Y la atención que hoy me merece un libro que me sorprendió, doctor Núñez Rodríguez. Sinceramente, yo recibí la noticia de genealogía del Estado desde América Latina cuando realizábamos un seminario el semestre pasado en la universidad, un seminario internacional, pero también hecho con mucha afectividad política, en torno a una discusión de lo que puede y nos deja, digamos, en la región latinoamericana, una categoría como la categoría de necropoder, que es una categoría sustantiva y potente en el trabajo, el tercer volumen, Genealogía del Estado desde América Latina, la construcción de la subjetividad moderna, una interpretación desde el necropoder. Y decía yo que esta categoría necropoder, que ha sido clavada de alguna manera en el pensamiento latinoamericano para pensar ya no nuestras realidades inmediatas, discursivas, mediáticas, en donde se han instalado las afectividades negativas y las viejas formas de violencia, digamos, cara a cara para exponerse como formas, insisto, discursivas de violencia que denigran, atacan, despersonifican, desubjetivan y han dado aliento y voracidad a las fuerzas más oscuras, también a las fuerzas más creativas, pero difícilmente en lo que hoy es la vida en la red o desde la red, la creatividad aún es, digamos, uno de los vectores para constituir nuevas formas de convivencia en un momento en que, según el diagnóstico de Carlos Juan Núñez, nuestras realidades se asoman por las, digamos, las palpitaciones de un cuerpo social que está extinguiéndose. No lo dice así, pero me sorprendió este libro porque para empezar a hablar de la relación muy frecuentada entre subjetividad y modernidad, Carlos Juan Núñez nos presenta a una línea de autores que me sorprendió verlos juntos, dialogando y opinando con una, digamos, una profundidad, Carlos, déjame decirlo, y una analítica que nos invita a seguirte leyendo y a leer este libro que recomiendo ampliamente para nuestras discusiones en clase y más allá, en comunidad como hoy. Empieza este libro citando lo que es, digamos, el diagnóstico de uno de nuestros pensadores críticos de una modernización en México que se ha valido de dos procesos fundamentales. No solamente la negación de un otro, que ha sido el cuerpo indio, sino también
el desdibujamiento de, si no decir las raíces culturales de nuestra colonización en lo que refiere Carlos Juan Núñez como la invención del cuerpo negro. Gracias a la combinación y al diálogo puesto o colocado entre Víctor Manuel Toledo y Achille Membe, encontramos con profundidad cómo ambos cuerpos participaron justamente de la constitución de esta realidad que hoy se asoma por distintas aristas, por distintas salientes, decía Deleuze, como los acontecimientos en la vida social son salientes de una superficie que no es llana, ¿no? Sino es, por decirlo a la manera latinoamericana, es una realidad abigarrada. Pero gracias a este texto me doy cuenta que ambas metáforas, la idea de oponer lo abigarrado al espacio llano, no son ya suficientes para comprender cómo estos cuerpos han sido constitutivos de nuestros vínculos y de nuestras relaciones más perversas. Relaciones afincadas no solamente en el desconocimiento y en la negación de las alteridades diferentes, sino especialmente afincadas en una relación extractivista también de los cuerpos y las cuerpas otras. Por lo tanto, la crítica que establece este texto uniendo en principio estos dos autores para después seguir, seguir un análisis especialmente dedicado a por qué o en qué la perversión, lo esquizo, lo patológico, está definiendo la psicología, el análisis psíquico de los poderes o de los necropoderes en México. Un análisis que puede ser también proyectado a otras realidades fronterizas, nuestras fronteras sur y norte, y especialmente las realidades fronterizas que viven los cuerpos migrantes en distintos tránsitos o transmigraciones en América o en América Latina, aquellas que se están dando de África a América, del Caribe, al territorio continental americano, etcétera. ¿Por qué la perversión y lo esquizo, por lo tanto, un elemento que no fue desarrollado ni por Víctor Toledo ni por Achille Membe, se convierte en la traza y el argumento principal de este tercer análisis de una saga que se concentra justamente en la formación subjetiva de, de una época calificada y vivida, desgraciadamente, con la impronta de las políticas y de las relaciones que estableció esta era neoliberal. Una era que parece que en los últimos años ha llegado a su desmantelamiento y no sabemos si a su profundización en una fase fascista o falangista. Voy a decir por último por qué me referí a la falange y no al fascismo o al totalitarismo. Esta es, digamos, una de las encrucijadas que estamos viviendo y a las que apunta finalmente el poder profundizar por qué utiliza un concepto, una categoría para pensar
la especie, desde el necropoder, la especie que ha sido formalizada y capturada a partir de el deseo y el deseo inacabable de poseer los objetos y poseer el objeto principal o el valor principal en la era neoliberal, que es el prestigio y el poder y la capacidad de hacer que daba el dinero. Creo que este libro, pues, a más de darnos pinceladas y casi acabar con de delinear y de dibujar el perfil de lo que, usando una categoría de Toledo, expone y profundiza Carlos Núñez, que es la de Homo Demens, tendríamos que pensar, pues, porque hoy en día posiblemente la evolución del cuerpo humano, del cuerpo social, como masa, decía Foucault, hoy tiene que ser pensado a través de estas figuras de desviación negativa que son la tipología de un homo demens, de un demente, que es una categoría no necesariamente que irradia locura y digamos descolocación, al contrario, es una categoría fronteriza que juega con una patología subjetiva, insisto, afincada en las posibilidades extremas de un poder hacer en la era neoliberal centrada en la capacidad de tener y de comprar y de moldear también la decisión, y por eso es poder, y el ejercicio de la vida de los otros. Un homo demens es finalmente una construcción de una conciencia moral. Y por moral tendremos que pensar no aquellos sujetos y aquellas personas que dirimen entre el bien y el mal, sino que valorizan su patrón de acciones a partir de la valorización de su propio poder. Podríamos decir que el Homo demens es autorreferencial. Por eso es importante pensar al Homo demens desde las categorías de un yo fracturado, un yo que nunca ha sido un concepto armónico, pero un yo que ha sido fracturado a partir de las ruinas producidas por una modernización que no ha tenido reparos ni ha tenido contención. El Homo demens, por lo tanto, es una categoría que se ubica en el momento en que la modernidad ha llegado a su fin y en la que, digamos, ha secuestrado la propia sobrevivencia de la vida toda, de la vida y la naturaleza, la vida social y la naturaleza que Carlos Núñez nos muestra, ha sido desafortunadamente bifurcada como dos realidades, una, digamos, una dependiente de la otra, una vida social que ha visto a la naturaleza como una realidad borrada y única, y como dice Viveiros de Castro, una naturaleza que parecía unificada cuando ha sido la naturaleza, la realidad y la que contiene y reaviva formas de coexistencia entre distintas especies y la que realmente ha sido
la productora de diversidad y de existencias plurales, y no al revés. Más que una cultura, una pluralidad de culturas, hemos tratado de oscurecer la versatilidad de la naturaleza y someterla a un dominio que hoy parecemos oír a través de los sonidos de las llamas en las islas griegas, antes en la Amazonía, hace unas semanas nuevamente en California, y que señalan justamente que nuestras realidades han llegado a un límite irreversible. No es algo que tengamos que decir que se trata de algo desconocido, algo que no nos toca afectivamente o nos toca en las realidades más íntimas, es decir, la existencia de nuestro cuerpo. Es una situación que venimos viviendo no solamente por un fenómeno como la pandemia, sino por los distintos procesos que estamos viviendo debido a causa del llamado así cambio climático. Doctora, le quedan 2 minutos, por favor. Voy a cerrar diciendo que no me voy a referir a los capítulos con los que realmente se desgrana este problema. Seguramente mis colegas van a decir algo más importante y sustantivo. Me he quedado un poco en la entrada del libro, pero quisiera decir que efectivamente al final hace un análisis de la tipología perversa, de los casos más sonados, los pederastas, los homodemens sicarios, los homodemens ecocidas, los homodemens corruptos. Distintas formas de acción, ¿no? Concentradas en una manera, en una tipología que nos sirve justamente para analizar una realidad que se había salido de nuestras manos en términos de una analítica social. Creo que Carlos Núñez ha cumplido con los propósitos de un libro en cuya saga estamos hoy frente o nos encaramos con los estados de resonancia de algo formado, no digamos desde las 2 centurias y más de la modernidad industrial, sino de una realidad que se ha acumulado en términos de Deleuze y Guattari más allá de las superficies. Son realidades tónicas en donde o frente a las cuales no solamente la analítica social y política nos podría dar cuenta de ella, sino una manera de percibir y de entender incluso lo que la piedra y los estratos geológicos pueden decir y pueden actuar. Al final, pareciera que la geología es también una mirada necesaria para entender esta acumulación tónica de estratos sociales, humanos, históricos, que llegan hoy a un momento, si no de extinción, de franca entronización, de directa violencia emergente a la que tendríamos pues que dar cuenta. Me gustaría decir ya para acabar, si me permiten este minuto, en el que podría referirme a una mención interesante que hace un australiano, Ian Buchanan, un filósofo australiano, hablando justamente de los estratos a los que se referían Deleuze y Guattari para entender las máquinas sociales y deseantes, las máquinas abstractas, tanto como las máquinas concretas,
que componían una realidad moderna. Las máquinas concretas justamente eran estas nuevas agencias sociales, las máquinas abstractas, muy bien analizadas por Carlos Juan, como aquellas formaciones que juntan, digamos, el proceso subjetivante, ¿no? La cosificación, el extrañamiento, la objetivización según las teorías críticas del ser humano, las formas institucionales y discursivas de estos agenciamientos. Pero las máquinas abstractas no serían nada si no capturaran a los cuerpos, si no imprimieran en los cuerpos también ciertas formas de afectividad. Son los cuerpos y los atributos que estos cuerpos adquieren los que cobran forma expresiva, incluso en la violencia expresiva, como la ha denominado Rita Segato al analizar la expresividad de la violencia en los fenómenos o en los momentos más avergonzantes como los feminicidios y el trato incluso vejatorio post-mortem que hemos visto y que hemos atestiguado en este país. Y decía, son estos afectos los que resuenan y rebotan en los cuerpos al lado de su contenido. No sería nada el falangismo, o no habría sido nada el falangismo si no hubiera rebotado el contenido ideológico con sus contenidos ideológicos con ciertas prácticas discursivas. La patria, la homosensualidad, una suerte de comunidad amical centrada justamente en valores hipermasculinos o masculinizados, e incluso las formas arquitecturales y estéticas tanto del fascismo como del falangismo. El análisis que ha hecho, y con esto termino, Carlos Juan Núñez, pues, es una invitación, pero sobre todo una visitación a nuestras realidades más profundas y subterráneas. Hago, pues, un nuevo llamado para seguir leyéndote, Carlos Juan Núñez, y para acabar, espero, entendiendo cómo Homo Demens puede ser una categoría que atraviese otras realidades latinoamericanas también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maya Victoria. Damos paso a la intervención del doctor Mario Ruiz Sotelo. Por favor, doctor. Bien, gracias, Teresa. Gracias a mis colegas que me acompañan, Sergio, Maya, y pues a Carlos, que me invitó a la presentación, que es un gran honor para mí. Carlos y yo fuimos compañeros en la Facultad de Filosofía, y bueno, ahí hicimos una buena amistad, y recuerdo que esa amistad estaba forjada sobre la base de coincidencias políticas, preocupaciones del momento. Eso fue en los años 90. Y claro, la preocupación más importante que teníamos los estudiantes en los años 90, a mediados de los 90, era la irrupción del EZLN, ¿no? Entonces, era muy común las caravanas de solidaridad y las charlas en los pasillos, y recuerdo en particular en la explanada, en algún acto zapatista, me recuerdo platicando con Carlos sobre un intercambio de opiniones. Y lo digo porque ahora que estamos celebrando la presentación de este texto, porque finalmente los libros son como hijos, y las presentaciones de los libros son como algo así como fiestas de bautizo. Y bueno, hago esa evocación porque justamente Carlos abre con una cita, bueno, una cita de Molotov, pero después del subcomandante Galeano, ante subcomandante insurgente Marcos, que me recordó aquella preocupación estudiantil
y que ahora se convierte ya en una especie de necesidad de dar una respuesta académica a aquellas viejas preocupaciones estudiantiles, ahora formalizada con un trabajo, ya lo adelantaba Maya, con un andamiaje teórico muy sofisticado, muy amplio, lleno de autores, lleno de citas, que buscan responder a aquellas preocupaciones. Y me voy a permitir citar esto o reproducir la cita que evoca Carlos del subcomandante Galeano. Dice Galeano, el Estado-Nación, es decir, el Estado tal y como lo conocíamos, ha permanecido intocado en la guerra del sistema, o estamos frente a un holograma, una imagen de lo que fue, una figura de cartón piedra donde distintos personajes ponen el rostro para la foto de temporada. Y más abajo, para poder conocer la respuesta, necesitamos reconstruir la genealogía del Estado-Nación y confrontar el resultado con la realidad actual. Hacer preguntas: ¿cuáles fueron sus bases y cuáles se mantienen? ¿Cuáles desaparecieron? ¿Cuáles mutaron? Termina la cita de Galeano. Y después dice Carlos, no es una respuesta a dicho reto, es simplemente una pequeña contribución a la comprensión del Estado en América Latina. Bueno, en realidad trata de ser una respuesta, no una respuesta acabada, porque nunca habrá una respuesta acabada, pero sí la respuesta de Carlos a esa preocupación añeja, a esa preocupación estudiantil que ahora con las herramientas de un académico busca responder. Y en ese sentido, bueno, me parece que en buena medida podemos decir que estamos ante un trabajo que en efecto se aproxima mucho a encontrar esa genealogía del Estado-Nación. De hecho, es la preocupación de Carlos en este tercer volumen de su, hasta ahora una trilogía, no sé si tenga pensado una tetralogía, Carlos, pero por lo pronto aquí está ya esa preocupación. De hecho, en el primer volumen va más en cuanto a la formación del Estado-Nación. Seguramente con esta misma pregunta o con esta misma preocupación que nos invita a reflexionar el subcomandante Galeano, es decir, el EZLN. Bueno, y más adelante, digamos, en cuanto a la definición del cuerpo del trabajo, dice Carlos, ahora cito a Carlos, el reto de este trabajo es desarrollar ambos conceptos desde una perspectiva del necropoder. El Homo sacer versus el Homo demens, producidos en el neoliberalismo, ¿no? Y así, en una sola frase, tenemos la guía que conduce este trabajo. Esta confrontación entre estas dos definiciones del ser humano dentro, él lo señala, del neoliberalismo. En realidad el texto se remonta más que al neoliberalismo, a la modernidad misma, ¿no? Pero quizás su objetivo más inmediato es hablar del neoliberalismo como ideología dominante. Y claro, para hablar de esa ideología dominante tenemos que remontarnos a los orígenes de la modernidad misma. Yo debo decir que esta confrontación entre estas dos formas de concebir al ser humano como los seres humanos sacrificables y los seres humanos dementes, me parece muy afortunada. Me parece que es yo creo que es lo más afortunado del texto. Esta conducción entre estas dos concepciones antropológicas que observa Carlos transitan por la modernidad. Y claro, en la que se centra y en la que aporta particularmente Carlos es en el Homo demens, ¿no? En lo demencial de nuestro momento, en lo demencial del neoliberalismo, en lo demencial de la modernidad.
Y la categoría, él la toma, se lo refería a Maya, de Víctor Manuel Toledo, pues un conocido científico, biólogo, fue por algunos meses secretario del Medio Ambiente, un teórico muy prestigiado, y que bueno, señala esta categoría del Homo demens como aquel que no tiene conciencia de especie, ¿no? Y claro, al no tener conciencia de especie, cosifica la naturaleza, destruye la naturaleza, destruye la vida, ¿sí? Y bueno, justamente para evocar la actualidad del texto de Carlos, hace apenas 3 días, ¿no? El domingo veíamos esta nota desarrollada por una gran cantidad, por miles de estudios científicos que se conjugaron y que dieron por resultado una conclusión catastrófica, ¿no? Muchos de los daños que ha generado el cambio climático ya son irreversibles. Sí. O sea, en otros términos, la Tierra, nuestro planeta, nuestra madre Tierra, nuestra madre, está herida de muerte. Nuestra madre de la especie, ¿sí? De todos los que hemos vivido, de todas las especies, ¿no? Pero en particular, aquí estamos hablando de la única que tiene esta capacidad demencial, ¿sí? La única que tiene esta capacidad para destruir el planeta. Y me pareció muy afortunado esto del Homo Demens, porque ahora que yo releía el texto, porque en realidad Carlos me lo dio ya hace un tiempo para que lo revisara, y ahora para la presentación lo releí, y como sabemos siempre las relecturas, no aprende más que en la primera lectura. Y entonces retomaba este concepto de Víctor Manuel Toledo y decía, bueno, es que este Homo Demens no tiene conciencia de especie porque no tiene conciencia de muerte, ¿sí? Y claro, si no se tiene conciencia de muerte, no se tiene conciencia de vida, ¿no? No hay nada más demencial que perder la conciencia de muerte. Si el ser humano es humano, si hay algo que define aquello que ya denominamos humano, es justamente tener conciencia de muerte, porque entonces entendemos la vida. Y claro, es la conciencia, no de la muerte personal, sino de la muerte de la especie y la muerte del planeta. Eso sería lo demencial, ¿no? Y bueno, en ese sentido, va desarrollando Carlos diferentes momentos, va enriqueciendo esta idea del Homo Demens. Y bueno, en el trabajo metodológicamente me parece muy bien articulado. Hay una base sustantiva, hay un gran manejo teórico, decíamos, pero hay una base teórica que lo conduce, que es el planteamiento teórico de Michel Foucault, particularmente a partir de su noción de biopoder, ¿no? Entonces, creo que esa es la base teórica con la que se desarrolla el texto de Carlos y va desarrollando, va profundizando sobre la formación de los diferentes tipos de subjetividad. Y entonces, bueno, en ese sentido es que vemos, yo decía hace rato que aunque el centro que busca conducir el texto, según Carlos, va relacionado con con el neoliberalismo, la subjetividad en el neoliberalismo, en realidad tiene que irse
para entenderla, hasta el origen de la modernidad misma. Y entonces, bueno, sí, en el texto vemos, también lo evocaba Maya, estas construcciones de la subjetividad, ¿no? Insisto, sobre la base de Foucault. Y bueno, pues vemos en el texto que nos habla, por ejemplo, bueno, primeramente, la invención del negro, de la subjetividad del negro, de la subjetividad del indio, la cosificación de la naturaleza. Esta introducción, yo diría que es particularmente fuerte, particularmente importante, es más que una introducción. En realidad es un planteamiento fundacional del texto, y yo diría que es muy sacudidor. Yo creo que desde el punto de vista que una introducción es una invitación a la lectura, es importante porque vemos en efecto ya también este otro marco teórico que es complementario de la base Foucaultiana, y que ahí nos advierte Carlos que observa esta complementariedad con la cuestión del necropoder. Y entonces ahí, para hablar de la subjetividad del negro, no refiere a este filósofo camerunés Mbembe. Para hablar de la subjetividad del indio nos habla pues, de un autor que, bueno, fue ahí donde conocí a Carlos en las clases de Enrique Dussel, y utiliza esta cuestión de la construcción de la subjetividad occidentalizada en el indio, la cosificación de la naturaleza con Lev, la negación del saber con Boaventura de Sousa, ¿no? Y aquí es este diálogo del que hablaba, ¿no? Estos autores comienzan a dialogar y comienzan a hacernos, a descubrirnos estas subjetividades que están en la base de la forja de la modernidad. Y claro, vamos entendiendo que esta modernidad tiene este componente demencial. Y tiene este componente demencial que es finalmente el complemento del Homo demens en el Homo sacer, el homo sacrificable, porque estas subjetividades son construidas desde una especie de demencia que considera al otro sacrificable, que niega al otro y que al negarlo lo hace cosa, lo sacrifica, lo mata. ¿Sí? Y estos son principios fundacionales de la modernidad. Y en ese sentido yo creo que es una buena dialéctica para entender el desarrollo de los tiempos modernos. Entendiendo los tiempos modernos, aquí creo que se ciñe Carlos a este planteamiento de Dussel, de la filosofía de la liberación, 1492. ¿No? El neoliberalismo es, digamos, la cabeza visible de todo este andamiaje económico, político, cultural que llamamos modernidad. Bueno, y en ese sentido, sobre la base de esta dialéctica, utiliza esto del Homo sacer de Agamben, trabaja Carlos la subjetividad de la biopolítica a partir de Agamben, y bueno, en efecto, trabaja otros autores, Hinkelhammer, Deleuze, Negri, Hart, y la subjetividad del neoliberalismo, un capítulo muy interesante con Friedman y Hayek, y bueno, inclusive autores, cuando habla ya de la subjetividad narcisista, que a mí me sorprendió mucho que pusiera bueno, es el clasista, ¿no? Donde está cuando está Guadalupe Loaesa, ¿no? Me pareció como que muy pues muy interesante que después de hablarnos de teóricos, digamos, muy pesados, nos hablara también, pusiera ahí a Guadalupe Loaesa para hablarnos de la cuestión clasista, ¿no? Esta parte. Bueno, en fin, bueno, resumidas cuentas, me parece que es un
texto muy afortunado, es un texto profusamente lleno de citas. Yo creo que quien quiera una introducción a estos autores críticos contemporáneos, como los que hemos mencionado, aquí tiene un buen texto, porque son una gran cantidad de citas, un aparato crítico muy fuerte, que nos permiten acercarnos a esta filosofía crítica contemporánea. Y esta filosofía crítica contemporánea, entonces, nos ayuda a entender este tiempo demencial que tenemos que revertir, porque aquí sí literalmente nos va la vida en eso. Finalmente, yo lo que creo que está entre líneas en el texto de Carlos, tenemos que hacer algo para salirnos de este mundo demencial en el que la modernidad neoliberal nos ha arrinconado. Bueno, pues muchas gracias, por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctor Nerio Ruiz. Pasamos ahora a la intervención del doctor Sergio Tamayo. Por favor, doctor Sergio. Muchas gracias. Agradezco muchísimo a Carlos por invitarme y por la posibilidad de leer tu excelente libro. Además, es para mí un honor estar en este panel de excelentes colegas académicos, Maya y Mario, María Teresa. Y bueno, debo advertir que mi lectura proviene más desde la sociología. El objetivo del texto es explicar la invención, producción, el uso de la subjetividad por las prácticas institucionales y discursivas del neoliberalismo. Es el tercer tomo de esta genealogía del Estado, que responde al reto asumido por Carlos, lanzado por el subcomandante Galeano del ZLN, como bien lo dijo Mario. Asumió el desafío. Y el subgaleano habría dicho entonces, como lo dijo Mario, no lo voy a repetir, solo quisiera añadir algo que también dijo y que me parece importante porque lo retomo sobre todo en la relación de esta discusión sobre el Estado Nacional y los poderes supranacionales. Galeano dijo también como pregunta, ¿el Estado Nacional ya no es lo que era, pero mantiene alguna resistencia frente a los poderes supranacionales? Y un poco complementa, dice, cuando Grecia, se refería a la crisis profunda que se conoció como de la deuda soberana, país en habla con la señora Angela Merkel, continúa el Galeano, está hablando con el Bundestag, o con el Fondo Monetario Internacional, o con el Banco Central Europeo, o con la Comisión Europea, o con los cuatro. Voy a retomar más adelante esta cuestión. El objetivo, pues, planteado por Carlos es rastrear la invención del Estado-Nación y el poder omnipresente que le permite decidir quiénes viven en el sistema, del sistema, y como subalternos al sistema. A quienes deja sobrevivir, a quienes hace morir, de qué manera el sistema conforma dispositivos inmunitarios que llevan al genocidio y a la etnofagia. Ese proceso global en que la cultura hegemónica engulle las culturas locales y aliena y reproduce culturalmente el sistema como civilización, como barbarie. Pues ahora este libro que nos ofreces nos trae la forma en que se reinventa constantemente la subjetividad en el capitalismo, en el contexto de una crisis civilizatoria, de la permanencia, como lo han explicado muy bien Maya y Mario, del Homo demens, que de acuerdo a Edgar Morin destacaría la capacidad del ser humano en la destrucción de sí mismo, la insociabilidad. O en la de Víctor Manuel Toledo, a quien abraza a Carlos para describir esta humanidad amenazada de extinción. Hemos liberado al mono demente que aplasta al mono consciente y racional, al mono pensante, al Homo sapiens. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué desde el necropoder? Esta palabra se asocia a la noción del biopoder de Foucault
el uso del poder social y político para controlar la vida de las personas. Se inscribe en las desapariciones, la inseguridad, el genocidio, los asesinatos, la tortura, es decir, la violencia de la delincuencia, de los asesinos seriales, de los grupos criminales asociados al narcotráfico. Pero no se trata de entenderlo desde la criminología, sino desde la conformación del Estado mismo. Aquí me hubiese gustado que Carlos debatiera algo más sobre ese Estado al que asignamos beberianamente el monopolio de la violencia, y con eso se nos hace suficiente para estar bien con Dios. No obstante, nos deberíamos preguntar en los términos de la violencia simbólica y sistémica. ¿Cómo y por qué algunas personas deben vivir y algunas deberían morir si pensamos en los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa? ¿Quiénes decidieron y quiénes debieron morir y por qué? Y luego está el caso de Pasta de Conchos. Y de nuevo, ¿quiénes indirectamente decidieron quiénes deberían arriesgar sus vidas y perderlas y por qué? ¿O es que todo se debe, pues, a que solamente en el Estado el monopolio institucional de la violencia es válido y estamos en paz? También me hubiese gustado una discusión con las reflexiones más actuales sobre el papel del Estado en la globalización, y aquí es donde traigo a colación esta referencia de Galeano, ¿no? Sobre los estados, sobre los poderes supranacionales. Sobre el papel del Estado en la globalización y cosmopolitización de la cultura. Ulrich Beck habla de la modernización reflexiva. Y Sigmund Bauman habla de modernidad líquida para describir una sociedad alienada, desmoronada de futuros, desestructurada y fragmentada por la excesiva individualidad. Pero al final Beck justifica la organización supranacional del neoliberalismo, esa que critica el subgaliano. Y su peor crítica va más bien dirigida a los hegemónicos de ayer, las élites de la modernidad que impusieron un desarrollismo devastador como progreso de la humanidad, cuyos efectos colaterales hoy han sido más bien devastadores en el terreno de la amenaza y el riesgo. Vivimos, pues, la sociedad del riesgo y tenemos que enfrentarla con la pospolítica, es decir, el rechazo a los sistemas de la modernidad industrial, a la política formal de la representación camaral y republicana. No obstante, el análisis de Beck carece de crítica, digo yo, y ve al individuo común como la víctima del riesgo, pero no reconoce al gobernante, al gerente, al banquero, quienes deciden qué tipo de riesgo nos toca y cómo deberíamos enfrentarlo. El análisis de Beck, oponiendo el cosmopolitismo individual al nacionalismo retrógrada y a esta visión de Estado-nación, precisamente, ve la salida en el papel globalizador de las transnacionales y los organismos internacionales, supranacionales, pero no alcanza a ver la manera como se instala en sus aldeas nacionales, aunque globales, la necropolítica, esa complicidad para atacar a grupos, razas, que genera el racismo, etnias, que generan los genocidios, mujeres, que generan los feminicidios, clases, que funciona a partir del clasismo. Este para mí es el punto de atención de tu libro que me gusta, y por eso lo hace atractivamente clarificador, pienso. Ahora bien, ¿por qué el análisis de la subjetividad moderna, construida sistemáticamente, nos permite pensar la genealogía del Estado? ¿Cuáles son las formas sociales de este homo demente del que nos sitúas, ¿no? Tu libro nos sitúa. ¿Cuál es la producción estatal de la subjetividad, pues? Y entonces creo que los autores que traes, que es Bembe, Dussel, Leff y de Sosa Santos, expone la subjetividad de este homo demens desde el inicio de la modernidad, a partir de moldear el otro negro, el otro indio, es decir, la negación de la naturaleza y su cosificación, y además la negación del saber del otro, que es muy Boaventura, ¿no? Y si el otro no existe, pues menos sus saberes. Y esto te permite, pienso, arrancar el análisis revisando al homo de mente clasista, el de la trata, el sicario, el corrupto y el ecocidia, formas sociales. Tienes toda la intención política y ética aquí, o sea, no eres neutro, ni tampoco eres eufemista. También por eso me gusta.
el libro, ¿no? Tampoco se trata de poner la anécdota de los delincuentes de esquina o de los enganchadores de jovencitas centroamericanas, sino de exponer sistemáticamente los pilares de la arquitectura capitalista y la manera como se produce y reproduce esa cultura capitalista que nos seduce a todos y a todas. Los hombres infames expresados en términos de clase, la clase media, la élite económica, la élite política, esos son tus objetos. No solo es exponer al homo sacer, el hombre cosificado, alienado, sino sobre todo quién produce a ese hombre cosificado, en qué tipo de relación de poder. Si para el marxismo crítico la comprensión de la formación de clase tiene que poner atención en los procesos de transformación de la clase en sí, es decir, esa objetivación de la clase a partir del desarrollo mundial del capitalismo y de sus efectos desiguales en las regiones del orbe, para explicar entonces esa transformación de clase para sí, ese homo sapiens con razón y conciencia, pero conciencia de clase. Tiene que partir, esa es la idea de ese marxismo crítico, tiene que partir de la base de cómo viven y cómo trabajan las y los trabajadores. En tu libro, lo que aprendemos, pienso, es cómo se produce y reproduce la subjetividad de la otra clase, de la clase improductiva, de la clase poseedora, de la clase dominante, de la clase hegemónica. Por lo que habría también que preguntarnos cómo viven, cómo piensan y cómo actúan esas clases que son dueños de mineras, que viven en Polanco, Interlomas, que vivieron bajo resonancias biográficas en distintas regiones del país, como el norte y noreste. Pienso, por supuesto, en Monterrey o el occidente del país. Pensemos en Guadalajara, Morelia o León. Además de todos esos hombres infames de los que habla Michel Foucault, que expone su vida insignificante, violenta, malvada, baja y mediocre. El punto entonces es cómo se cosifican, buscan acumular capital, consumen y adoran fetiches, mercantilizan al otro, explotan al otro, niegan su naturaleza, cometen ecocidios, se autoconstruyen en las prácticas y en el discurso, en los valores y en las creencias, sintiéndose superiores como raza, como clase, como género. ¿Qué significa la subjetividad moderna construida que manejas en el texto? Pues significa que esa subjetividad de clase que expones muy bien no es la única que se expresa en el capitalismo, pero sí es la hegemónica. Se inventa, se produce, se extiende y se reproduce en todos los intersticios y espacios de la vida social. Se impone y convence. En última instancia se legitima y por eso se extiende a todos los sectores, como diría Fanon, a las clases desposeídas, aquellos hombres dominados que odian a sus patrones, pero sueñan en la noche con dormir con sus esposas. Desde una perspectiva feminista sería lo que se denomina el pacto de género, ¿no? Entre masculinidades que al final acuerdan la dominación de género a pesar de sus grandes diferencias de clase. Yo quisiera repasar rápidamente algunos de los tipos de subjetividad que nos muestras ampliamente en tu libro. No los voy a plantear todos, hice recortes por la cuestión del tiempo, pero sí quisiera anotar algunas porque me parecen geniales, digamos, en términos de esa tipología. Desde el biopoder de Foucault está el control disciplinado de los cuerpos y de poblaciones. Y esto te permite a ti analizar el racismo como guerra de razas. En esta idea también fanoniana de la que hablaba, ¿no? Y la pregunta de nuevo es cómo lo económico permite justificar y eliminar directamente a un conjunto de humanos por el simple hecho de ser inferiores. Este análisis, como el de Agamben sobre el esclavismo, que pones ahí, permite comprender la creación, invención y producción de esa subjetividad biopolítica. Luego pasas a la subjetividad fetichista. Te refieres al surgimiento en el capitalismo de dos formas de subjetividades, la del capitalista y la del trabajador, que se basa en el primer caso a los dueños de los medios de vida y en el segundo a los desposeídos de esos medios de vida. En el sistema, la legitimidad se sitúa en la propiedad del capital. Por lo tanto, los que no tienen son negados,
invisibilizados y desplazados. Es esta la violencia económica que cosifica y convierte al ser humano en mercancía. Pero el fetiche del capitalismo es el capital, el dinero, porque produce poder. Esta proposición sustenta lo que discute después Armando Batra y que lo trae a colación. El capitalismo violenta para acumular, violenta para gobernar y violenta para disciplinar, para domar las mentes y los cuerpos de las personas. Y luego viene Antonio Negri y Michael Hart, que también comentaba Mario, que han elaborado reflexiones sobre la fábrica de sujetos, deconstruyendo las determinaciones estructurales y encontrar un nexo con la superestructura, que atraviesa necesariamente la subjetividad. Y asocio esta idea a lo que Gramsci entiende por este proceso de subjetivación política por medio de la catarsis. Massimo Modenesi, por ejemplo, decía: la subjetivación política se da solo en las clases subalternas, las otras clases no se da. Yo creo que esto no es así. Y tu libro lo muestra muy bien, ¿no? Es decir, también hay un paso de la estructura a la superestructura política e ideológica. Y aunque Negri y Hart ponen la esperanza más en la liberación, entiende la subjetividad como producción de resistencia y ruptura del capitalismo, en esa subjetividad como contrapoder, como contrapotencia, como antagonismo. De cualquier manera es una contrapoder y una contrapotencia a la otra subjetividad. Y repensando en Deleuze y Guattari, como decía también Maya, abordas la idea de la subjetividad deseante, producida por el capitalismo, ¿no? A partir de su hegemonía cultural y la legitimidad que aliena y cosifica. Esto adjetiva lo dicho previamente sobre el pacto de género y las paradojas del arte de los dominados, ¿no? Aquí se trata, pues, de la producción infinita de deseo y la alienación a los objetos. Lo que Beck llegó a decir un poco tímidamente, el cosmopolitismo banal del consumismo desmedido. Por eso pienso que está bien que hayas trabajado Guadalupe Loaesa, porque ella me parece que es una especie como de cronista de la burguesía, ¿no? O sea, es la gran conocedora de esa cultura. En el marco de subjetividades producidas en el capitalismo está el debate con Hayek y Milton Friedman, que construyen la subjetividad neoliberal fundada en la libertad del individuo, ¿no? Reafirmando su racionalidad como ser competitivo, egoísta, innovador, arriesgado, emprendedor. En la historia de la inevitabilidad del neoliberalismo, reafirmada por el derrumbe del muro de Berlín y el fin de la historia, que decreta un capitalismo triunfante, y los intelectuales orgánicos de hoy que van de la mano de Samuel Huntington y Francis Fukuyama. Solamente algunas tipos que tú señalas, entre otros varios, y aquí dejo en esa parte. La subjetividad del homo de mente neoliberal, entonces, también me encantó este final que incluyes en la canción de La Calle 13 y que se condensa en ese estribillo. Si eres pobre, te humilla la gente. Si eres rico, te tratan muy bien. Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Entre una canción excelente, ¿no? Que destaca ahí muy bien. Bueno, finalmente, ¿por qué es importante la genealogía? El origen y desarrollo, evolución de ideas, valores e identidades como resultado de relaciones de fuerza, ¿no? La genealogía es esta construcción social de un concepto como efecto de la lucha de contrarios. Es la construcción del Estado con sus particularidades históricas que surge de la modernidad, del colonialismo y del capitalismo.
Así que entonces tu objetivo no solo es, desde las ideas de Carlos Marx, por ejemplo, explicar las formas de la enajenación y del fetichismo, sino comprender algo más allá, la objetivación, la cosificación y la mercantilización como fundamento de la producción subjetiva, que engendra la negación de la otredad, el proceso de despojo, la mercantilización de la naturaleza, la negación del conocimiento, la discriminación y la justificación de la dominación. Una producción subjetiva que se expresa en mitos, interrelaciones y relatos, no únicamente como autorreconocimiento, sino como otredad sometida, negada, colonizada, esclavizada, racializada, mercantilizada, explotada. De ahí que la crítica pase por la necesidad de una negación de la modernidad eurocéntrica y por eso le apuestas al descentramiento de la modernidad europea al estilo de Bembe, de Dussel, de Leff, de Boaventura de Sosa, ¿no? En esas experiencias se expresa la necropolítica de los dominadores, las formas de genocidio moderno, las formas de decir la sobrevivencia, los modos en que se asumen los riesgos y las amenazas del sistema, la justificación del saqueo, de la invasión, del despojo sobre la base de la negación de la otredad. Se produce entonces ahí esto que te iba desde el principio, ¿no? La subjetividad se inventa, se impone, y luego se reproduce a través de estas prácticas institucionales y discursivas para garantizar la sumisión, la apropiación de los cuerpos, la negación sistemática de la supremacía de la dominante sobre la otredad dominada. A estas políticas tú le llamas necropoder, que es una especificidad de esta noción Foucaultiana de biopoder, ¿no? La dominación sobre la vida del otro. Y esa es la función del Estado. No es la idealización del Estado capitalista que armoniza la pluralidad, que permite la cohesión y el orden social, sino al contrario, genera, mantiene y reproduce la hostilidad permanente entre razas, etnias, clases y géneros. La intención del Estado neoliberal es garantizar la pureza, la jerarquía y la distinción entre humanos que garanticen la sobrevivencia y la reproducción del sistema. Además, en términos de Gramsci, en la construcción de tal hegemonía están también, pues, la filosofía dominante, las filosofías derivadas, la cultura popular, los aparatos ideológicos, la educación, la religión, que extienden a través de sus medios los tipos y mecanismos de subjetividad señalados en este libro, ¿no? Para mí, este es un libro sin eufemismos. Yo digo, sin falsas definiciones. Un libro contundente, tajante, que revela el verdadero espíritu del capitalismo. Te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Tamayo, por esta excelente participación, que bueno, al igual que las participaciones que antecedieron de la doctora Maya Victoria Aguiluz, del doctor Mario Ruiz Otelo, invitan a la lectura de este libro, provocan nuestra curiosidad y por supuesto que nos acercaremos a este texto. Y damos ahora la palabra, por último, al autor de este libro. Tenemos poquito tiempo, pero bueno, sería muy importante escuchar a quien generó este libro tan interesante. Doctor Carlos Juan Núñez, por favor, si nos puede regalar unas palabras. Bien, bueno, pues buenas tardes a todos y todas, al público, alumnas, alumnos, colegas, y bueno, aquí presentes a Tere Magallón, a Maya Victoria, a Mario Ruiz y a Sergio Tamayo. Muchas gracias por aceptar participar en esta presentación de este trabajo. He de decir que a cada uno, a cada una, las he ido conociendo pues por distintas circunstancias de la vida. Ya decía Mario, fuimos compañeros en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo iba llegando a la licenciatura y iba acabando el doctorado. Pues ya ahí nos conocimos. Al doctor Sergio Tamayo fue sinodal mío de un examen de maestría en historiografía. Y pues le agradezco mucho. Desde entonces hemos cultivado una amistad también y un trabajo colectivo.
a Tere Magallón, pues también hemos coincidido, ¿no? En la UAM, en estudios organizacionales primero, después en el Departamento de Administración, y a partir de ahí hemos tenido un gran trabajo colectivo, también le agradezco mucho, y a Maya Victoria, que la acabo de conocer por estos medios, ¿no? Violando todas las reglas de cuidado de uno mismo, dicen, no hagas ninguna cita con nadie por Facebook, y aquí estamos con una cita que nunca nos hemos visto en persona, pero le agradezco mucho que esté aquí, y quiere decir, bueno, pues que todos y todas han sido muy generosos con sus palabras sobre el trabajo que he realizado. Indudablemente, pues cada uno ha contribuido a dicho trabajo. Habría que comentar muchas cosas. Lo que me interesa decir en este momento con respecto a este libro es cómo surge la idea. Bueno, surge porque en América Latina, esta situación, ¿no? De el fin de los gobiernos progresistas, ¿no? En Brasil, Argentina, ¿no? Bolivia, Ecuador, ¿no? Me hicieron plantearme una pregunta que además se oía que discutían, ¿no? Así autores como Boaventura, Dussel, etcétera, con respecto a la subjetividad. Decían, ¿qué pasó que pues no defendieron a Lula, ¿no? ¿Qué pasó con la traición de Lenín Moreno en Ecuador, ¿no? ¿Qué pasó en Argentina? Claro, con estos pueblos, ¿no? Algo falló en la producción de subjetividad. Entonces, eso por un lado, leyendo a Víctor Manuel Toledo, por otro, esta categoría de Homo Demens me pareció muy sugerente, y dije, yo quiero escribir un trabajo sobre el Homo Demens y la subjetividad específicamente en México, porque pues no es la subjetividad que tendría que defender a un gobierno progresista, sino que es la subjetividad que desde cierta perspectiva mía nos tiene en el terror, ¿no? En el horror, y efectivamente, ¿no? Más que preguntarme por qué no defendemos a un gobierno progresista, me pregunté por qué vivimos en el horror, ¿no? Esa es como la cuestión. Y siguiendo el argumento de Víctor Manuel Toledo, pues dije, es que el Homo Demens no nada más es el que tiene el 1% de la riqueza, que tiene concentrado una gran riqueza a nivel mundial, ¿no? No es el 1% de la población, sino que también dentro de la gente marginada, ¿no? De pocos recursos, ¿no? La clase social empobrecida, ¿no? Que somos la mayoría. Dentro de esta clase social hay grupos de Homo Demens operando, ¿no? Entonces ahí están los sicarios, ¿no? Los secuestradores, pues los ecocidas, ¿no? Los violadores, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, vamos a explicarnos esta cuestión. Claro, para explicarnos el momento actual neoliberal, hay que comprender que, como muy bien decía Mario, pues esto no surge por generación espontánea en las últimas 3 décadas, sino que venimos de un proceso histórico, ¿no? De larga duración, que pues han trabajado muy bien, como dicen, Dussel, Membe, ¿no? Lev, Boaventura y otros muchos que podríamos ir ahí citando, y que decir, la violencia actual no es nada más producto del modelo neoliberal. De hecho, es una violencia que se fue fomentando, introyectando, fue construyendo cuerpos, conciencia, ¿no? Hábitos, reglas, que hay que estudiar, ¿no? Y que hay que volver a ese pasado para comprender estos procesos tan complejos, ¿no? Que vivimos actualmente. Entonces, eso me llevó a escribir este libro, pensar esta subjetividad contemporánea, y claro, que es producto de la expansión, ¿no? Europea por un lado, la expansión del capital, cierta imposición de formas de gobierno, ¿no? Es decir, cierta imposición estatal, ciertas prácticas empresariales, ¿no? Es decir, esto no se puede pensar sin esas grandes estructuras que en distintos niveles y en distintos momentos históricos van condicionando la existencia, ¿no? De los pueblos, de las naciones, de las culturas, y diría Foucault de la población, ¿no? Pero yo creo que esa categoría hay que someterla a una gran crítica y replantear el asunto.
claro, hasta llegar a la concepción ya de la microfísica del poder, hasta el cuerpo, ¿no? Claro, entonces los cuerpos no actúan porque sí, hay condiciones muy determinantes y claro, siempre hay agencia, ¿no? Y cada cuerpo podrá decidir cómo actuar, pero en el fondo sí hay un determinante, ¿no? Que lo lleva a comportarse de cierta manera. Y precisamente en el tomo 2, es donde analizo un poco las funciones estatales, ¿no? Que yo hablé ahí en el tomo 2 del estado de excepción y le agregué un debate ahí sobre el estado de excepción económico, hablé del genocidio y le agregué otro debate que también está poco estudiado del genocidio económico y de los golpes de Estado, ¿no? Es decir, que hay toda una lógica que también viene desde el origen de la modernidad hasta llegar al México contemporáneo, en donde pues se permite, ¿no? Desde el Estado, pues violar cualquier tipo de ley, ¿no? ¿A quién? Pues primero a quien es funcional al Estado, ¿no? Que puede ser algún grupo empresarial, ¿no? Cuestiones por el estilo. Entonces se va creando un estado de excepción para los grupos empresariales y se va creando también un estado de excepción para pues la población, ¿no? Para los pueblos, para ciertos colectivos ciudadanos, ¿no? En donde que pueden ser desde las clases trabajadoras, ¿no? Que no se les cumple la ley, ¿no? Con respecto a las leyes laborales. Eso por un lado se crea entonces un estado de excepción que tiene efectos completamente negativos en los ciudadanos, pero también se puede crear un estado de excepción económico que te permite evadir impuestos, ¿no? Te permite violar esa misma ley, pero a tu favor, ¿no? La Ley Federal de Trabajo en su momento, etcétera, ¿no? Es decir, que si hay funciones estatales e institucionales que tienen su concreción en relaciones sociales de producción, ¿no? En la acumulación de capital, sin lugar a dudas. Y bueno, todo esto va siendo así como parte de una discusión que se va construyendo lentamente, ¿no? Un proyecto de investigación. Evidentemente, este tomo, como ya responde a un contexto histórico determinado. Los tomos anteriores tienen otras intenciones, pero en el fondo sí es hacer una crítica al modelo neoliberal enmarcada en la crítica a la modernidad, ¿no? Si no trascendemos la modernidad, pues estas prácticas del necropoder no pueden ser pues superadas ni negadas y que además cada vez se ve más urgente, ¿no? Desde nuestro horizonte el superar dichas prácticas, aunque no hay, esta es parte del mensaje del libro, no hay facilidad de hacerlo, ¿no? Estamos ante una máquina productora de relaciones sociales en múltiples niveles y de subjetividades que no han permitido que esto se transforme, ¿no? Pensando en el zapatismo y su gran, en su momento, gran consenso social que logró alcanzar, pues no pudo transformar el Estado-Nación como hubiera decidido o deseado, ¿no? A partir de los diálogos de San Andrés y luego con la reforma en materia indígena en el 2001, pues las fuerzas estatales, ¿no? Los partidos políticos, la gran alianza empresarial, ¿no? Nacional y supranacional, impuso una reforma contraria, ¿no? A los deseos del ZLN, ¿no? Y ese es como el gran debate que habría que tener posteriormente, porque luego me decían, no, es que tu libro es muy deprimente, ¿no? No da soluciones ni salidas, ¿no? Yo decía, bueno, es que la realidad es deprimente, ¿no? No es mi libro, o sea, yo quisiera estar escribiendo, pues, loas a la democracia, la libertad, la justicia, pero pues eso no existe, eso es producto de la imaginación, pues, del liberalismo, ¿no? Del neoliberalismo, que yo creo que hay que ser muy crítico con esas visiones, y no por gusto, sino por la realidad que enfrentamos, ¿no? Entonces yo le agradezco nuevamente a Tere, a Maya, a Sergio, a Mario, que hayan aceptado participar aquí, que estén presentes, sus palabras, ¿no? Son muy, muy valiosas, y espero que pues no sea la última vez que nos veamos por este medio, ni mucho menos en persona, ya tan pronto la pandemia lo permita, y pues gracias a todos. Muchas gracias, doctor Carlos Juan Núñez.
nos despediríamos de el público que nos sigue desde Facebook, desde YouTube, recomendándoles nuevamente la lectura de este texto, Genealogía del Estado desde América Latina, en el tomo 3, La construcción de la subjetividad moderna, una interpretación desde el necropoder. Muchas gracias a todos, agradecemos la presencia de la doctora Maya Victoria Aguiluz y del doctor Sergio Tamayo Flores, así como de nuestras compañeras Michelle Montserrat y Diana, que nos hicieron favor de asistirnos por este medio. Y por supuesto, gracias Carlos por este texto, que sin duda viene a ser no una caja de herramientas, sino un botiquín de primeros auxilios para buscar asideros teóricos, como decía el doctor Tamayo, sin eufemismos, para describir una realidad tan cruenta, tan complicada como la que nos toca presenciar y vivir, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia. Y pues bueno, gracias doctor Carlos Juan, gracias a todos los asistentes. Nos despedimos. Hasta luego y que la pasen muy bien.